Bueno, ya estamos de regreso en el programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Y para hablar sobre el informe que dio a conocer la CEPAL respecto al decrecimiento que tendrá Nicaragua este año 2020, nos acompaña desde Hamburgo, Alemania, José Vélez. Él es economista. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y es que recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elevó la cifra de decrecimiento que había dado en el mes de abril de 5.9% a 8.3%. ¿Qué escenario le espera a los nicaragüenses con esta cifra tan desoladora que 8.3% creo que sería histórica, la que ha presentado Nicaragua en los últimos años? Sí, definitivamente es histórica el desplome de la economía de Nicaragua, y en América Latina también tenemos un porcentaje terrible de crecimiento, porque la CEPAL tiene un informe muy interesante que yo creo que deberían de leernos, sobre todo los consejeros, asesores del gobierno de Nicaragua, porque divide en dos partes el informe, y por un lado ya nos arroja datos que ya sabíamos más o menos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El decrecimiento, la actividad económica mundial se redujo en un 30%, y nosotros tenemos en Nicaragua, como en otros países de América Latina, el problema de que los precios de los productos que exportamos se han desplomado. El café en un 9,5%, la carne de res, etcétera. El turismo se desplomó en un 80%, es decir, las características de nuestro país, lógicamente, son similares en gran parte a las del resto de América Latina, y ahí la CEPAL tiene un segundo momento del informe muy positivo, en donde da recomendaciones de lo que los países deberían de hacer para que ese desplome de la economía se reduzca, para que la pobreza que está devastando a los países y creciendo no sea tan fuerte. ¿Qué factores podrían estar incidiendo en este pronóstico que hace la CEPAL? ¿Podría ser la caída del Producto Interno Bruto que se registró en 2018, seguido de la recesión de 2019? ¿Esos factores inciden en estos pronósticos? Definitivamente. O sea, recordemos que el factor externo, es decir, nos transmite la crisis mundial, un desempleo de los países que nos envían remesas, que son Estados Unidos, Costa Rica y España fundamentalmente. Esos países enfrentan desempleo y se reducen nuestras remesas, que son como el 13% de los ingresos del PIB. También, como decíamos anteriormente, la caída del precio del café, de la carne bovina, de otros productos de exportación, del turismo, llegan a Nicaragua a una cifra récord en pobreza. La CEPAL dice que Nicaragua va a tener para fines de este año el 52,7% de gente en estado de pobreza. Es decir, yo creo que este gobierno y el próximo gobierno van a ser un gobierno de los pobres, porque el 52% de la población va a ser pobre. ¿Qué representa que un 52% de la población nicaragüense esté en el rango de la pobreza? ¿Cuáles son las dificultades que ellos podrían enfrentar en cuanto a adquirir los servicios básicos? Los servicios básicos, los productos elementales de alimentos. Es decir, estamos tratando con un 52% de la población que no tiene capacidad de compra. Aunque yo saque un par de zapatos a la venta, no vaya a encontrar compradores. No hablemos de autos ni de motos como hablábamos hace 2 años. Ahora estamos llegando a los niveles extremos de que ni para lo básico nuestra población tiene capacidad adquisitiva. Ok, la Comisión, en este caso Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, eleva la tasa de desempleo, en este caso en Nicaragua. Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, para el 2020 se esperaba que entre 90,000 a 123,000 personas quedarán o se anexaran a la lista de desempleo. ¿Podría aumentar con esta cifra de 8.3%, tomando en cuenta de que de abril la CEPAL había anunciado que el decrecimiento económico era de 5.9%? Sí, definitivamente cada punto porcentual afecta el empleo. Sabemos que estábamos en el 2018 en 900 y pico mil personas inscritas en el INSS, ahora vamos por 500 y pico mil. O sea, las cifras son enormes, hemos perdido mucha
muchos empleos en el sector formal. Y importante es ver las recomendaciones de la CEPAL, por ejemplo, el sector de la pequeña y mediana empresa habla de ejemplos muy buenos de países como Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras, incluso no estamos hablando de solo países grandes, en donde se entregan fondos de garantía. Los bancos centrales entregan fondos de garantía a los bancos comerciales como el BAC, el BDF, etcétera, para que el pequeño empresario que no tiene una garantía que ponerle para un crédito, por ejemplo, no tiene un terreno o no tiene una casa que ponerle, la pone el fondo de garantía y tiene acceso de esa manera al crédito del pequeño empresario. Es una medida que, como digo, deberían de considerar los asesores del gobierno en Nicaragua, una entre otras. Con una caída del 8.3%, se prevé de que no haya inversión extranjera directa durante los próximos años, precisamente 2020, y una caída de al menos 13% en las remesas familiares. ¿Qué va a representar para la economía? La economía de Nicaragua tiene una característica que nadie cree en ella, nadie pone un dólar por ella. Es decir, vimos como el Fondo Monetario pasó por toda Centroamérica repartiendo a barriles los fondos de recuperación. Por Nicaragua parece que ni siquiera se detuvieron, no dejaron ni un dólar. Y yo creo que es un país en el que solo los nicaragüenses pueden creer en esta economía. Y por eso en manos del gobierno está creer en esta economía y tomar medidas. Ahí tienen los ejemplos, no tienen que ser unos genios los asesores del Banco Central ni del gobierno para ver las medidas que van a tomar. Otra medida importante dada en varios países de América Latina es el bono productivo. Es decir, a los pequeños productores agrícolas se les entrega un bono para comprar insumos, para limpiar la tierra, para comprar semilla por un periodo. O sea, con eso se garantiza el ciclo agrícola. Es un bono, o sea, no es un crédito, es único por este año, porque este año tenemos que asegurar la autosuficiencia alimenticia, la gente no va a tener que comer. Hace unas semanas el gobierno de Nicaragua, a través del Banco Central, anunciaba de que habría una contracción este año 2020 de al menos 4.5%. Ahora CEPAL explica o replantea esa contracción en 8.3%. ¿Cuál sería la cifra indicada? ¿A quién creerle? ¿A los organismos internacionales como CEPAL o al mismo gobierno? La CEPAL se basa en datos fundamentalmente del Banco Mundial. Son análisis económicos. Yo creo que el Banco Central de Nicaragua tiene también una obligación política de tranquilizar a la gente, o no sé exactamente qué otra función tiene además de la económica, pero definitivamente el Banco Central está bastante despistado en las cifras que da. O sea, yo creo que ellos sí saben de qué se trata, pero a la población la tratan de calmar y tranquilizar. Yo creo que para calmar a la población tienen que implementar medidas económicas y no solamente dar cifras que no son correctas. La crisis de salud pública que ha generado la pandemia de la COVID-19 vino a empujar aún más a la recesión económica en Nicaragua, y se está hablando próximamente de una gran recesión en el país. Ya vivimos una gran recesión en el país, y aunque el gobierno no haya dictado, digamos, una cuarentena, nosotros dependemos del mundo exterior. Es decir, dependemos de que los que nos compraban plátanos por camiones de Costa Rica y de Honduras y de El Salvador vengan, pero no están viniendo. Es decir, las plantaciones de plátano están quedando con todos los sistemas de riego que se invirtieron, con los créditos del banco que hay que pagar, y los productores no tienen a quien venderles la producción. Y muchos de ellos, los más pequeños, no pueden ir a los mercados porque su volumen no da como para infectarse de un virus que ya vimos que es mortal. Pues, o sea, sí, los sectores incluso más sólidos que teníamos nosotros están en un hilo. Ok, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cuántos años tardaría en Nicaragua para recuperar la economía, el empleo, la inversión, las exportaciones y todos esos sectores que dependen del Producto Interno Bruto? Muchas cosas tienen que pasar para que Nicaragua salga de los números negativos. Para el año 2021, según el Fondo Monetario Internacional, es el único país que no va a tener crecimiento económico. Con Venezuela no contemos porque es un país fuera de toda estadística. Yo creo que nosotros vamos a entrar a ese círculo de países con
donde las estadísticas no dicen absolutamente nada. Para el próximo año no hay crecimiento, más bien hay un decrecimiento ya esperado, y tienen que regresar el capital que se fugó en el año 2018, pero no hay confianza para que regrese. Tienen que haber inyecciones del Fondo Monetario, tampoco hay, porque hay un NICAAC, ni del Banco Mundial ni del BID. Es decir, si no hay inyecciones de capital fresca, no va a haber crecimiento. Si el que no siembra hoy no cultiva mañana, es una regla muy sencilla. ¿Qué pasará después de 2021, 2023, 2024? ¿Seguirá arrastrando Nicaragua la recesión económica o se observaría ya un comportamiento distinto a lo que se ve actualmente? En todos los países donde hay inseguridad política, no hay crecimiento. Es decir, nosotros ahora nos vamos a enfrentar a partir del próximo año a la incertidumbre política, que es un factor que a los inversionistas los pone nerviosos, los aleja. O sea, el que está pensando en invertir en Nicaragua porque es un país lindo, con grandes recursos naturales, dice: esperemos los resultados de las elecciones y un poco más, porque no se sabe cómo van a reaccionar las fuerzas políticas al ganador o al perdedor. O sea, estamos hablando de que para el 2023 ya tenemos una luz más clara. Hablando con inversionistas, más o menos esa es la visión que ellos tienen. Es un país donde la tierra está bajando de precio en relación al resto de los países centroamericanos, pero todavía no ven hasta el 2023 como apretar el pedal de la inversión. No hay más que incertidumbre en nuestro país. Ok, muchas gracias, José Vélez, por acompañarnos en el programa de análisis y entrevistas sobre la mesa y hablar sobre este importante tema. Un placer, Jimmy. Muchísimas gracias a vos. Bueno, y de esta manera nos vamos a nuestra última pausa comercial. Al regreso, ya en la recta final del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas, porque Tauro es calidad. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Representamos a más del 95% de transportistas de carga. Ofrecemos un servicio de primer nivel a comerciantes, exportadores e importadores. Contamos con una amplia y moderna flota de unidades para trasladar diversas mercaderías a nivel nacional e internacional. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. 27 años de servicio y apoyo al desarrollo económico del país y familias nicaragüenses.